de a poquito con el delay que siempre nos acompaña, que estamos en duda si empezamos o no empezamos. Ahí ya me veo en vivo, ya nos vemos en vivo. Vamos a dar entonces las buenas tardes a esta nueva conversación. Primeramente saludando a mi queridísima copartner, a Zuleima Lucía Lomballe. Muy buenas tardes, Zuleima, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi querida Vanessa. Un gusto saludarte y hacer posible este programa también me llena de mucha alegría. Un programa interesante, ¿no? Un programa que es el número 76. ¿Qué organizamos, Zule, para este programa 76? Bueno, estamos aquí entre los expertos del duelo, entonces quisimos hablar de duelo desde la teoría del apego y también darle como ese matiz de esos cierres que suelen hacer las personas para esta época, además de Día de los Muertos, que fue para nosotros ayer, y entonces también estamos como muy en la... Yo pienso que ayer nos mexicanizamos los colombianos. Mira, ayer pasaron muchas cosas acá en Colombia y también como que esta forma de duelar parece que también se está poniendo entonces en el discurso. Eso es lo que tenemos preparado, Te, Vanessa, aquí con ellos. Zulema, antes de salir al aire, como se dice, estábamos hablando, Luciana también desde Brasil nos contaba que es una fiesta que se celebra mucho en Brasil. Le comentaba que en Argentina no. Tengo el recuerdo de la película Coco, esa película tan maravillosa, tan maravillosa. Vamos a ir transitando entonces juntos esta posibilidad de pensar en el duelo, como decís bien, ¿no, Zuleima? Como fin de etapa, como fin de la vida. Vamos a ir viendo cómo nuestros presentadores de hoy o nuestros acompañamientos, la gente que hoy está para presentar, encara este tema, ¿eh? Así que voy a empezar a presentar, ¿te parece, Zuleima? Por supuesto. Vamos a entonces hablar de nuestra primera invitada, que ya también ha estado en nuestro programa. Ella se llama Luciana Mazorra, ella es psicóloga, es doctora en psicología clínica por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Ella habla portugués, así que vamos a agradecerle doblemente el esfuerzo que va a hacer para hablar en un hermosísimo castellano. Es psicoterapeuta y es especialista en clínica y psicoterapia psicoanalítica, también por la universidad, pero acá la Pontificia Comillas en Madrid. Por eso habla bien español también, ¿eh? Ha desarrollado una amplia trayectoria en la comprensión y acompañamiento de los procesos de duelo, apego y vinculación afectiva. Es cofundadora, profesora y supervisora del Instituto de Psicología Cuatro Estasaos, ahí lo dije bien, Sí, donde además coordina el curso de especialización en intervenciones psicológicas fundamentadas en la teoría del apego, una propuesta reconocida por su rigor teórico y también obviamente su enfoque clínico contemporáneo. La doctora Mazorra es miembro del IWGDD, que es el International Working Group on Death, Dying and Bereavement, que vendría a ser duelo, de IAN Brasil, la International Attachment Network Red, que promueve obviamente el diálogo interdisciplinario sobre la teoría del apego y la salud mental. Es coeditora de el libro El duelo en la infancia, intervenciones psicológicas en diferentes contextos, publicado por Libro Pleno en el 2005, coautora de Duelos por pérdida no legitimada en la sociedad, editada también por la editorial Sumus de Sao Paulo en 2020, y vemos cómo sus diferentes obras abordan la profundidad de las pérdidas. Vamos a darle entonces ahora la palabra a Luciana agradeciéndole entonces esta participación, para que hablemos entonces del duelo. Te escuchamos, Luciana. bueno, muchísimas gracias por la presentación, mi introducción tan amable. Buenas tardes a todos. Primeramente me gustaría agradecer a la invitación de Zuleima y Vanessa para estar una vez más con ustedes aquí y felicitarles por su dedicación incansable a las conversaciones sobre la teoría del apego. Es un gusto también compartir reflexiones sobre el duelo con la doctora Vanessa Nahul y Sebastián Cano. Bueno, el duelo es un proceso natural y esperado uh, de elaboración y afrontamiento ante pérdidas significativas que experimentamos a lo largo de la vida. Aunque la muerte de un ser querido sea un evento previsible en algún momento de la vida, no en algún momento de nuestra existencia, constituye una de las vivencias más dolorosas, ¿no? Para Bowlby, la pérdida de una figura de apego con la cual se ha establecido un vínculo afectivo profundo desencadena intensas reacciones emocionales al poner en riesgo la seguridad emocional que este mismo vínculo ofrecía, ¿no? Así que muchas veces perdimos justamente aquella persona que era aquella persona que nos daba seguridad emocional,
¿no? La que más nos daba, aquella nuestra principal figura de apego, lo que suele ser más desafiante, ¿no? Bowlby investigó profundamente sobre el tema y uno de los volúmenes de su trilogía está dedicado específicamente al tema del duelo y se titula Pérdida. Sus contribuciones nos permiten ir más allá del enfoque clásico del psicoanálisis, ¿no? Freud abordó el duelo desde un modelo económico libidinal como un proceso necesario para retirar al libido del objeto perdido y reinvertirla en otro. Sin embargo, más tarde, tras la pérdida de su hija Sophie, de 26 años, por gripe española, escribió a su amigo Bisbanger, quien también había perdido a su hijo, y dijo que hay pérdidas tan grandes que el amor simplemente permanece. A pesar de eso, la lectura más difundida de Freud ha sido la que sostiene que para elaborar el duelo es necesario desconectarse del fallecido. Bowlby, en cambio, plantea que el vínculo no se rompe con la muerte, se transforma. No se trata solo de una identificación con el ser amado, sino un apego internalizado, ¿no? Cuando enfrentamos una amenaza de pérdida o una pérdida real, nuestras conductas de apego se activan. ¿Se acuerdan de la situación extraña con los niños en un ambiente y la madre se sale? Las reacciones del niño, ¿no? Entonces, las reacciones de los adultos cuando pierden un ser querido son muy parecidas. Lloramos, buscamos, esperamos por su regreso. Por ejemplo, es común esperar que el ser querido regrese a la casa a la hora habitual, aunque racionalmente sepamos que ha fallecido, ¿no? Y solamente con las múltiples experiencias de frustración al buscar al ser perdido, poco a poco vamos aceptando que la pérdida es permanente, aunque no sea un camino lineal, ¿no? Estudios recientes de neurociencia presentados por Mary O'Connor corroboran la teoría del apego y esta necesidad de búsqueda y protesta del doliente, teniendo en cuenta que el duelo es un proceso de aprendizaje y que por lo tanto es necesario vivir repetidamente la experiencia de la ausencia para que podamos aceptar la realidad de la pérdida y dejar de esperar su regreso, ¿no? Para Bowlby, el duelo se trata de un proceso de revisión de los modelos operativos internos, del self, del otro y del mundo, una revisión de nuestra identidad, de nuestra relación con el ser querido y con el mundo, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿quién soy sin esta persona? ¿Qué perdí realmente? ¿Cómo es ahora el mundo? ¿No? Chimamanda Adichie, en su libro Notas sobre el duelo, lo ejemplifica muy bien. Ella dice, ¿cómo es posible que el mundo siga adelante, inhale y exhale igual, mientras dentro de mi alma todo se ha desintegrado de forma permanente? Es un proceso doloroso e intenso, pero también puede ser un espacio para el desarrollo de recursos de afrontamiento y crecimiento. Aunque nadie elegiría crecer a través de la pérdida, tal vez podamos pensar que este crecimiento es también un legado del vínculo que existió, ¿no? Muchos factores influyen en cómo elaboramos el duelo, pero Bowlby destaca uno como principal, nuestro estilo de apego. Las personas con apego seguro suelen poder expresar sus emociones, buscar apoyo, confían en sus recursos de afrontamiento y pueden mantener una relación segura con el fallecido. Su relación con el fallecido puede ser un soporte para enfrentar la pérdida y sigue actuando como guía en futuras situaciones en que necesite de apoyo. Aún así, pueden desregularse intensamente tras la pérdida. Dos pesquisadores, Sbarra y Hassan, señalan que el gran desafío es regular esta desregulación, pero sí que todos van a desregularse en ese momento. Las personas con apego evitativo aprendieron a ser autosuficientes, tienden a minimizar la pérdida, a reprimir emociones y a evitar el contacto con su dolor. Comúnmente, su proceso de duelo es inhibido. Tienden a suprimir comportamientos de búsqueda de proximidad y apoyo y a no confiar que los demás le pueden ayudar. Las personas con apego ambivalente suelen quedar atrapadas en la angustia, la dependencia y la idealización y les cuesta más reorganizar su vida y tienen a procesos de duelo crónico o prolongados, ¿no? Su sistema de apego se queda hiperactivado, no confían en sus recursos para enfrentar la pérdida
y que puedan sobrevivir sin su ente querido. Según el modelo del proceso dual del duelo, este modelo es de dos importantes investigadores holandeses, Margaret Streb y Henk Schut, y está fundamentado en el psicoanálisis freudiano, la teoría del apego y la teoría del estrés. Según este modelo, el duelo saludable implica una oscilación entre dos modos de afrontamiento. Uno orientado a la pérdida, en el que la persona se conecta con la tristeza, el recuerdo, la ausencia, y otro orientado a la restauración, en el que la persona se involucra con la vida cotidiana, el trabajo, nuevas relaciones. Y el duelo requiere un movimiento entre estos dos polos. Quedarse solo en el dolor puede llevar a una cronificación de duelo y evitar el dolor completamente puede generar un duelo inhibido. En general, el proceso empieza más centrado en la pérdida y con el tiempo va girando hacia la restauración, ¿no? Fechas especiales como aniversarios del Día de los Muertos, que fue celebrado ayer en Brasil, no igual que en México, no hacemos una fiesta, pero es el día de visitar en el cementerio o llevar flores, es muy común este ritual aquí. La Navidad o el Hanukkah que se acercan, estas fechas tienden a evocar recuerdos del ente querido y hacer aflorar sentimientos. Aunque estas oscilaciones son parte del proceso, las personas en duelo pueden sentir que retroceden o que recaen. Suelen manifestar miedos, angustias. Por ejemplo, ¿cómo voy a vivir ese día? ¿Y si me desbordo? ¿Y si todos están felices y yo no puedo? En el espacio terapéutico podemos ayudar a las personas a anticipar ese día, a pensar en distintos escenarios, ¿no? Tal vez quieran reunirse con otras personas o tal vez prefieran estar a solas. Puede que necesiten escribir una carta, hacer un ritual, dirigirse simbólicamente a la persona fallecida. Todo eso ayuda a dar expresión y contención a ese dolor. Como terapeutas podemos ser una figura de apego transicional, ¿no? Brindamos una base segura, empática, como dice Mario Marrone, para que la persona explore su dolor y un puerto seguro para que vuelva a nosotros con lo que encuentre en esta exploración, incluyendo tanto las dificultades como sus logros. Sostenemos y ayudamos a su mentalización y a dar sentido a esa experiencia. La falta de apoyo y contar con una red no empática que invalida el dolor dificultan el duelo. Muchas personas en duelo se sienten presionadas a estar bien o a ocultar su tristeza. Y nuestra sociedad contemporánea aún tiene muchas dificultades para lidiar con la muerte y el duelo, lo que intensifica el sentimiento de soledad del doliente. Necesitamos ser una sociedad más empática, con más repertorio emocional para acompañar el sufrimiento. Y aquí me gustaría decir que el trabajo de ustedes, ¿no? Que abren ese espacio para hablar de vínculos y también de rupturas, contribuye a esa transformación. Y para cerrar, me gustaría leer un poema de una autora brasileña, Lia Luft. Este poema habla sobre el duelo por la muerte de su esposo y expresa con mucha sensibilidad esa búsqueda por el ser amado. Ella dice, insensato yo estar aquí y viva. Su rostro me contempla arrugado y triste en el retrato sobre mi mesa. En otro sonríe para mí, enamorado y feliz. Insensato eso de sobrevivir. Pero aquí estoy, en la apariencia entera. Voy a la ventana esperando que él aparezca y me salude con aquel su gesto largo y generoso, que al despertar esté a mi lado y que al teléfono sea siempre su voz. Sé y no sé que todo esto es imposible, que la muerte es un abismo sin puentes, al menos por algún tiempo. Sobrevivo, pero por la insensatez. Bueno, es esto. Me quedo por aquí. Seguimos, ¿no? muy lindo, Luciana. Bonito, ¿no? El poema. Mm. Gracias, Luciana, por esta introducción a este tema. Y bueno, es para mí entonces una oportunidad de presentar a Sebastián Cano. Bienvenido. Ahí te muteaste, Zuleima. No, no, se escuchó hasta bienvenido. Así que Listo, ahí, bienvenido, Sebastián. Por acá voy a leer tu presentación. Estaba también Muchas por aquí gracias, Pri. usando Facebook. Y
y por ahí están las personas ya al pendiente. Sebastián Cano es psicólogo y psicoterapeuta con una destacada trayectoria en los campos clínico y educativo. Ha desarrollado su labor en el ámbito privado como en instituciones educativas y de salud, acompañando a niños, adolescentes, adultos en procesos de duelo por la muerte de seres queridos desde una mirada sensible, respetuosa y profundamente humana. Además, actualmente su trabajo se orienta al acompañamiento de niños en edad escolar, así como familias y docentes en temas relacionados con el aprendizaje, la regulación emocional, el desarrollo y la relación entre docente y estudiante, integrando aportes de la teoría del apego como un marco central en su práctica clínica. Sebastián es miembro de YAN Colombia, la International Attachment Network, pero además él es coordinador de YAN Nodo Antioquia y desde ahí promueve la difusión y el fortalecimiento del pensamiento vincular en la clínica y la educación. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Zuleima. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches para todas las personas que nos están pues escuchando, nos están viendo en este momento. Para mí es un placer estar conversando con todas ustedes, personas con una trayectoria tan amplia y con tanto conocimiento por brindar, entonces es un honor estar acá. Me hizo mucho eco la intervención de Luciana, porque finalmente creo que es fundamental que de inicio, al hablar sobre el duelo y sobre la pérdida, sepamos que la mente y el ser humano finalmente es relacional desde que nace hasta que muere, ¿sí? Nuestra mente, nuestro mundo interno, nuestra forma de estar en el mundo y con los demás, finalmente es un producto social, es un producto de un proceso de relación significativa que comienza hasta antes de nacer y hasta la muerte. Entonces somos ultrasociales y por ende la pérdida de un ser querido va a poner a prueba nuestros principios organizadores de nuestra mente, ¿sí? Y es lo esperado y es lo normal para una experiencia tan profunda, tan dolorosa y tan significativa como lo puede ser la muerte de un ser querido. Yo creo que esto es importante tenerlo presente y tenerlo muy claro porque lo que se empieza a vivir tras la muerte de un ser querido a nivel mental, a nivel de nuestro pensamiento, de nuestro sentir, de nuestra percepción, eh, puede llegar a asustarnos y a generar mucho malestar y mucha preocupación porque normalmente son experiencias desconocidas o experiencias que no recordamos haber vivido en otro momento. Eh, pero es totalmente esperable, ¿sí? Que las vivamos. Uno cuando acompaña a personas en duelo, identifica y se da cuenta cómo estas personas empiezan a referir experiencias que tal vez no comprenden mucho, experiencias como las alucinaciones visuales, auditivas, perceptivas, las alucinaciones senestésicas, fenómenos psíquicos y mentales que son de alguna manera desconocidos, pero que hacen parte de un proceso esperado y normal ante la pérdida de un ser querido, porque la pérdida de esa persona va a poner a prueba todos nuestros recursos y nuestro piso, ¿sí? Nuestros cimientos mentales desde los cuales hemos organizado también el mundo y nos hemos organizado nosotros mismos. Entonces es esperable y es necesario por eso difundir y empezar a hablar mucho sobre este tema, porque las personas pueden comprender un poco más y pueden ser más compasivas también consigo mismas al saber que todo esto que empiezan a vivir es esperable y es normal. Pero entonces quería como agregar esa viñeta, esa claridad, porque si nuestra mente es relacional, la pérdida de una relación significativa va a generar como una crisis mental que es esperable que esté y que será muy importante que nos empecemos a pensar también cómo acompañarla y cómo seguirla acompañando desde nuestra labor y también a nivel social. También hablábamos de la importancia de espacios sociales para el dolor, ¿sí? Las fechas especiales, el Día de Muertos que acaba de pasar, creo que son escenarios sociales y contextuales tremendamente importantes para la elaboración del duelo. Y más en este momento como contemporáneo, moderno, en el que cada vez es más difícil encontrar un espacio para el dolor, para expresar el dolor, para mostrarnos vulnerables y poder expresar allí lo que tengamos que expresar a través de las palabras, de los sentimientos, del malestar emocional profundo e intenso, pero que tiene que estar ahí,
y que cuando se abre el espacio para que eso suceda, para que la persona pueda transitar lo que empieza a acontecer en sí misma y en su entorno con la pérdida de un ser querido, ahí es donde se abren posibilidades para una elaboración saludable del duelo, ¿sí? Si la persona se queda en silencio, si no se queda con un espacio para expresar su dolor, pues no va a poder simbolizar, representar, construir significados sobre esa pérdida. Y ahí es cuando hablamos de el acercamiento a un duelo que puede ser patológico, que puede ser prolongado en el tiempo, que puede ser más incapacitante y prolongarse y amplificarse mucho más en la experiencia de vida. Entonces, la importancia de contar con estos espacios para el dolor, creo que es una apuesta a la que le debemos seguir invirtiendo mucha energía. Eh, Hay una diferenciación también que me parece valiosa e importante hacer y es entre pérdida y duelo. La pérdida la podemos entender como ese evento concreto, real, puntual, en el que nos dicen que esta persona dejó de existir físicamente en nuestra realidad, ¿sí? Pero no ahí empieza el duelo, no necesariamente. Muchas veces empieza mucho después o a veces empieza antes, cuando hablamos del duelo anticipado. Pero por esa razón creo que es importante la diferenciación, porque ya cuando hablamos de duelo, no de pérdida como un evento concreto y real, sino de duelo, estamos hablando de una experiencia subjetiva, cultural, social, contextual, relacional, que empezamos a hacer, en la que vamos a tratar de buscarle un lugar a esa ausencia. Y como decía Luciana, y como lo dice la teoría del apego, a empezar a recorrer ese camino para que el vínculo que teníamos con ese ser querido vivo se transforme internamente. No es buscar un sustituto, no es buscar cambiar ese vínculo por otra persona, sino construir una relación interna diferente con esa misma persona, con lo que esa persona nos brindó, con lo que representaba esa persona para nosotros, y que esa relación finalmente, al transformarse, deje de ser dolorosa y empiece a ser una relación más desde la aceptación, desde el bienestar, desde el recordar con otros afectos diferentes al malestar. Entonces, ese proceso que se empieza allí es un proceso complejo, es un proceso social, cultural, político, económico, no depende únicamente de factores individuales, sino que depende también de otros factores que se escapan del individuo, que van más allá del individuo como tal. Cuando yo acompañaba a personas en duelo, yo trabajaba en la unidad de duelo de la funeraria San Vicente, es una funeraria de acá de Medellín, Colombia, y yo me encontraba con algo y es que el duelo de las personas que yo acompañaba era un duelo que en ocasiones yo veía que era lento, prolongado y muy hondo en la experiencia de las personas. Y cuando entraba a mirar su historia, me daba cuenta que ellos no solo estaban duelando por la muerte del ser querido, sino que finalmente estaban duelando por otras pérdidas subjetivas, relacionales, eh, sociales, económicas, que empezaban a interferir y a generar una barrera en esa elaboración del duelo. Entonces me parece muy importante tener en cuenta esto porque no depende únicamente de nuestra actitud individual o de nuestra disposición para resolver el duelo, porque va más allá de eso. Hay una cultura, una economía, una política que finalmente nos rodea y que va a influir en que esto se pueda resolver de una manera eh, armoniosa o de una manera eh, como más facilitadora o no, ¿sí? Hay ambientes que son facilitadores y hay ambientes que no lo son. La teoría del apego nos lo muestra cuando nos habla de la base segura, ¿sí? De esos ambientes en los que hay una seguridad en el entorno, donde hay una respuesta sensible, no solamente de nuestros familiares, de nuestra red de apoyo, sino que también hay una respuesta sensible de nuestro contexto político, económico, social, y eso finalmente nos permite sentirnos seguros, sentirnos tranquilos y empezar a explorar el mundo, pero también nuestro propio dolor. Entonces, que exploremos o no el dolor no depende únicamente de que podamos ir a psicoterapia o no, sino también del contexto en el que nos encontramos, que sea un contexto que nos facilite el pensar y que no sea un contexto con estresores, porque pues de esa manera vamos a mantener el sistema de apego
hiperactivado, como nos lo decía también Luciana, y pues uno no puede hacer el duelo con el sistema de apego siempre activado, siempre alerta, siempre con miedo, siempre con ansiedad. Necesitaremos encontrar unas bases seguras, ya sea en la psicoterapia, en la familia, en la sociedad, que nos permitan finalmente relajarnos, como distendernos un poco y empezar a hablar de nuestro dolor. Mm. Creo que hay un punto también muy importante en todo este tema del duelo, y es que finalmente la relación que nosotros eh, teníamos con ese ser que falleció va a influir mucho en lo que empieza a pasar también con nuestra identidad, ¿sí? Esa persona que perdemos normalmente cumple una función para nuestro sentimiento de identidad. Las costumbres, los hábitos, las rutinas, las actividades que compartíamos con esa persona nos daban precisamente un sentimiento que Erickson llama como de mismidad, que es una continuidad existencial, una serie de hábitos y de rutinas que nos permiten a nosotros saber que nuestra identidad tiene una hilación, una continuidad, y esto lo logramos a través de nuestras relaciones con los demás, ¿sí? Entonces, cuando falta ese ser querido, esa es una de los desafíos también más grandes con los que nos podemos encontrar, y es que el sentimiento de continuidad de esa identidad empieza a tambalear, empieza como a moverse un poco, porque claro, yo todos los lunes a las 12 me veía con mi esposa y almorzábamos y compartíamos hasta las 3 de la tarde, y después yo la llevaba a tal lugar y después nos volvíamos a ver a las 8 de la noche. Pero ya resulta que los lunes no pasa eso. Entonces el sentimiento de extrañeza con la cotidianidad, con el mundo, es algo que empieza a tener lugar allí. Creo que esta parte de la identidad es importante porque nos habla de la función que tenía ese ser querido para nuestra mente, para nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con el otro. Pero además de eso, creo que también es importante entrar a mirar allí, y ahorita también Luciana lo señalaba, cuando hablaba del tipo de apego, y así como hablamos del tipo de apego, también podemos hablar del nivel de organización, de la personalidad, ¿cierto? Cómo o con qué recursos contamos a nivel de personalidad, porque depende de eso va a ser la vivencia del duelo. No va a ser lo mismo una persona con apego seguro o con apego evitativo o con apego ambivalente o desorganizado, la vivencia del duelo, ¿cierto? En un apego seguro vamos a ver que la persona va a buscar ayuda con mucha más facilidad, va a expresar las emociones con más facilidad, porque probablemente también se las expresaron a ella en el momento en el que lo necesitó, ¿sí? Cuando era más pequeña o más pequeño. Y de esa manera tiene un repertorio más amplio que le permite poner en palabras su experiencia emocional. Pero la persona, por ejemplo, con un apego evitativo, vamos a ver que va a ser una persona a la que le va a costar la intimidad, le va a costar buscar ayuda, le va a costar tolerar el espacio, por ejemplo, de psicoterapia. A veces las personas con apego evitativo pueden, de hecho, sentir más afinidad con espacios más grupales o más sociales, donde el sentimiento de compromiso o de intimidad sea menos, y eso le puede permitir también hacer un proceso de duelo acompañado. Pero esa pseudo-independencia, esa capacidad de creer que puede resolver a solas todas las situaciones que se le van presentando, va a ser algo que puede interferir en el proceso de duelo, y pues Mm. ahí contarán con nuevos desafíos también alrededor de esto. Lo mismo con una persona ansiosa, ¿sí? Que tenga de Mm. pronto un sistema de apego más ansioso, más ambivalente, pues le va a costar un poco el sentido de que la desregulación emocional va a ser aún mayor. Va también a tener ciertas intermitencias entre buscar la proximidad, luego buscar la distancia o la exploración, y le va a costar un poco más, y ahí van a haber unos niveles de ansiedad mucho mayor, que aunque busca la ayuda, pues a veces no va a ser suficiente para poder calmar esos niveles de activación que también pudo experimentar en otros momentos de su vida. Para ir ya como terminando con algunas de estas Mm. reflexiones, eh, cuando hablamos de la función psíquica también que cumplía esa persona perdida,
también nos encontramos con una tarea muy grande y es que, por ejemplo, yo pierdo a mi padre, ¿sí? Y resulta que mi padre tenía la función de mantener mi autoestima en unos niveles muy elevados o en unos, como que tenía la función de mantener mi autoestima saludable o en unos niveles muy altos. Y perder a mi padre va a implicar yo encontrar o buscar, ya sea afuera o a nivel interno, alguien que pueda cumplir esa misma función que tenía en ese entonces mi padre que acabo de perder, por ejemplo, Mm. o construir esos recursos de manera interna, pues para que esa función que cumplía ese ser querido ya la empiece a cumplir yo o la empiece a cumplir a través de otras actividades o de otros espacios que me permitan a mí ir desarrollando también ese proceso de duelo de una forma más fluida. Pero a lo que me refiero con esto, con este ejemplo también que les di, es que esas personas que perdemos o esa persona que hemos perdido a través de la muerte, en este caso, cumplía una función para nosotros. Y esa función que cumplía es importante identificarla porque es lo que nos va a permitir saber cuál es el efecto también de esa pérdida, ¿sí? Mm. Perder a una persona que tendía, por ejemplo, a brindarnos el sostén, la contención o, como lo decía en el ejemplo de ahora, a nivelar nuestra autoestima, va a implicar dejar un espacio ahí vacío para esas funciones que cumplía esa persona y de esa manera pues nos vamos a tener que empezar a enfrentar a identificar esas funciones que cumplía y mirar de qué manera podemos empezar a construirlas nosotros mismos para que la dependencia que de pronto había alrededor de esa persona pues pueda disminuir y también pueda transformar ese vínculo finalmente. Creo que esto es importante, como unos señalamientos, unas reflexiones también en torno a la función que cumple el ser querido. Y aquí ya termino como la intervención y escucharé ya a Vanessa para continuar con la conversación. Gracias, Sebastián. Gracias. Muy bien, sí, muy interesante. Creo que una presentación con muchas maneras de verlo, ¿no? Es decir, esto de qué herramientas tiene la persona para reorganizarse, qué función cumplía en la vida, y cómo internalizamos también a ese ser querido, ¿no? Vamos a dar ahora la presentación de mi queridísima tocaya, la doctora Vanessa Naúl Serio. Ella es doctora en investigación psicoanalítica y psicoanalista individual, de pareja y de grupo, tanto en la modalidad presencial como en línea. Se formó en el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social de la Escuela de Psicología y Psicoanálisis en México, institución de la que hoy es presidenta electa y donde coordina la Comisión de Enlace Internacional y la Comisión de Desarrollo Científico y Editorial, junto con el doctor González Núñez. Es analista y supervisora didacta. La doctora Naúl Serio cuenta con muchos, más de 26 años de experiencia docente, tanto en la universidad como también en programas de posgrado. El trabajo clínico y teórico que aborda el psicoanálisis de la adolescencia, el duelo, el trauma y la aplicación del psicoanálisis al arte, incorporando técnicas artísticas con fundamento psicoanalítico. Esto lo hemos visto en algún momento cuando en otro programa también hablamos del arte como lugar sanador, con unas obras bellísimas. Ahí vemos alguna ahí atrás de la doctora Vanessa, muy lindo. Paralelamente ha desarrollado una sólida trayectoria, dijimos, en las artes plásticas, explorando el vínculo entre la creación artística y la elaboración psíquica. Recuerdo no hace mucho, ¿te acordás, Zuleima, el programa que hicimos de los tatuajes, ¿no? De la gente, como de alguna manera también es una manera de procesar. Hace eh, como un añito, con Maite Sí, ¿te acuerdas? y Roxana. Y Roxana también, y Vanessa nos acompañó. En 2018 publicó su obra El duelo, una mirada psicoanalítica dictada por Simática en España. El libro más reciente de la doctora Vanessa es Trauma, duelo y recuperación, guía para el acompañamiento clínico, que será publicado próximamente por la editorial Pax Terracota, ¿eh? Esto sería lindo, Vanessa, también que cuando esté nos lo puedas comentar. Y finalmente contamos que ella es miembro de IAN UK, Red Internacional de Analistas comprometida con el diálogo, la cooperación psicoanalítica a nivel global. Todo esto que hacemos, que une a los diferentes IAN, los diferentes International Attachment Networks o redes, ¿no? Internacionales sobre apego. Así que un gustazo tenerte nuevamente acá, Vanessa, y escuchamos tu mirada tan interesante sobre el duelo, ¿no? Sobre el Sí, duelo.
y la pérdida. Sí, te escuchamos. Gracias, Tocaya. Muchas gracias por la presentación. También muchas gracias, querida Zuleima, por la invitación y antes que todo un reconocimiento por 76 programas de conversaciones sobre apego. Me impactó ahora que decías cuántos han sido hasta ahora, lo cual implica además muchísimo trabajo, constancia y perseverancia y además sobreponerse a cualquier dificultad que se pueda presentar para seguirlo presentando y para seguirlo elaborando. Muchas felicidades por eso. Y gracias, me honra mucho la invitación el día de hoy y estoy encantada de compartir el espacio con Luciana y con Sebastián. Y bueno, quisiera yo hablar, ya que ellos han hablado de lo que es el duelo y todas las vicisitudes que ocurren, yo quisiera hablar cómo el cierre de año, este fin de año que se aproxima, implica un periodo también de reactivación de duelos, de depresión y también una invitación a la renovación. Em, y efectivamente, nada más como un comentario, bueno, en México este fin de semana acabamos de tener de conmemorar a nuestros muertos. Efectivamente, sí, pareciera una celebración colorida, con muchos colores, con muchas decoraciones, pero ciertamente también con mucha solemnidad y de alguna manera también con la intención de crear un momento sagrado para poder conmemorar a nuestros muertos, recordarlos a través de los altares coloridos, a través de las ofrendas que se preparan, a través de todos los motivos, las comidas incluso que se les ofrecen y todo lo que representa a nivel para muchos es la oportunidad de reconectar con ellos, de recordarlos. Para otros es la oportunidad de revisitar también estos vínculos de apego perdidos, recordarlos y reelaborar lo que sea necesario. Entonces son fechas con mucha importancia aquí en México. Nadie de nosotros pasamos sin sentirlas, ¿no? Entonces, bueno, esto también de alguna manera nos va acercando a este cierre de año y a estos motivos diversos que pueden despertarse de duelo. Les voy a rogar que me permitan un segundo. En el momento que empecé a hablar, se alborotó una mascota aquí que tengo. Digo, estos son vicisitudes normales. Yo tengo varias acá también. Tengo un perro que está acostado y estoy luchando para que no se agarre con el gato. Pero bueno, yo ahí está todo. Vanessa, y qué bueno que nos aclaró lo de la conmemoración y celebración. Para los que no estamos en México, nos instruye bastante. Mm. Adelante, doctor. Gracias. Y sí, bueno, nada más como comentario, en los altares cada elemento tiene un significado, como las velas que iluminan el camino para los muertos, la creencia es que regresan las almas de los muertos a visitar y se les ofrece lo que más les gustaba. Las flores de cempasúchil también tienen significado, el papel picado y todo esto. Bueno, no me voy a detener a hablar de ello, pero lo que sí quiero mencionar es que sí. Son conmemoraciones muy cargadas de significado y que nos dan la oportunidad de abrir un espacio justo para el duelo o para el reencuentro espiritual, ¿no? Para el reencuentro espiritual con aquello perdido. Y bueno, ¿por qué hablar entonces de que este fin de año, noviembre y diciembre particularmente, es difícil que pasen inadvertidos? Se vuelven de alguna manera como periodos de duelo que incluso en algunos casos pueden involucrar cierta dosis de melancolía. En esta época del año va a haber quienes se anticipen a estas fechas, a este cierre de año, con una actitud de vulnerabilidad y de temor. En la clínica ya yo he encontrado que ya hay quienes empiezan a anticiparse con el temor de no querer hacer grandes cambios, de no querer tomar grandes decisiones, porque saben que se acercan fechas muy cargadas de significado y no quieren de alguna manera dar motivos adicionales para angustiarse, ¿no? Y hay temor también por la necesidad que se plantea de hacer un balance de lo vivido a lo largo del año, a lo largo del ciclo, y también por los miedos que se presentan ante la, mm, eh, la contabilización que hacemos de lo que se tiene o de lo que se perdió a lo largo del Mm. año. Entonces, por eso sabemos que en esta época
pueden presentarse reacciones de depresión. Entonces, la así llamada depresión de fin de año, en los países católicos tendríamos que hablar de la depresión navideña, se precipita de todas formas, católicos o no católicos, ante la noción de un año que termina. Puede ser vivido como un año positivo, con logros, pero es un año que ya se vivió, ya se fue, ya se pierde en ese sentido. Puede ser muy bueno, sin embargo, la mente tiende por alguna razón a recapitular y a contabilizar, no tanto las experiencias buenas, sí se toman en cuenta, pero muchas veces se toman más en cuenta y tienen más peso para la mente las frustraciones, los fracasos, los apegos perdidos a lo largo del año. Entonces, también hay que considerar que todo esto se va a ver acentuado cuando hay alguna situación de pérdida. Ya Sebastián hablaba de las pérdidas por muerte, que se pueden, por ejemplo, la muerte de un ser querido, la muerte de alguien con quien se había establecido un apego entrañable o con quien se tiene una dependencia emocional. Si se le pierde, esto va a agudizar estas reacciones de duelo presentes a fin de año, aunque haya sido a inicios de año. O sea, de todas maneras se contabiliza también lo perdido. Mm. Ahora, no podemos dejar de pensar qué otros motivos puede haber para el duelo y para la depresión. No podemos dejar pasar el tema del dinero. Los que no tienen dinero, que se deprimen porque no tienen dinero para comprar, desafortunadamente también se significa esta época por el dinero que se tiene y que se puede gastar, ¿no? Mm. Algunos se deprimen por lo que no tienen para gastar y otros por lo que tuvieron pero ya deben. Entonces, por las deudas que tienen frente a ellos, ¿no? Ahora también nos da tristeza los que ya no están, los que se fueron, los divorcios, las soledades, el desempleo, que en la actualidad cada vez hay más, desafortunadamente, personas que están perdiendo el empleo. Y también tenemos que pensar las pérdidas que ha traído la guerra. Mm. Eh, entonces, bueno, el tema de la guerra creo que nos lleva a deprimirnos como personas, como integrantes del género humano, por su carácter destructivo, por la impotencia que genera saber que se están matando inocentes y porque de todas maneras nos topa con el fracaso de la condición humana. ¿Dónde está lo que nos distingue de los animales y nos enaltece como con los valores humanos? En esos momentos se ve perdido y hay un duelo por los niños, por los inocentes, por los adolescentes muertos durante el conflicto bélico y que sabemos que no tienen nada que celebrar en este fin de año, ¿no? Ahora, también es cierto que surgen arrepentimientos, pueden aparecer los autorreproches por lo que uno siente que hizo mal a lo largo del año y que a veces hay oportunidades para reparar. En muchos casos las hay felices oportunidades de reparar las relaciones o de reparar algún daño hecho, pero hay ocasiones en que hay cosas que ya son irreparables y eso también nos puede deprimir. Y ciertamente, dado que es una época en que se reúne la familia, quienes tienen apegos más de tipo ambivalente, que quieren, anhelan todo el año reunirse con la familia y no nomás reunirse, empiezan las rencillas, el conflicto, los reproches, pues también sabemos que va a ser una época difícil, ¿no? Creo que quienes tienen este tipo de apegos más de tipo ambivalente son quienes más sufren y quienes más padecen el cierre de año y la posibilidad de reunirse con la familia o incluso tendríamos que decir con los enemigos que tienen dentro de su propia familia, ¿no? Mm. Em, entonces, bueno, pues se presenta esto que se conoce como depresión de fin de año o duelo ante el fin del año y sabemos que hay personas que van a sustituir los afectos que no pueden expresar de manera amorosa y segura en sus relaciones de apego, los van a sustituir quizá por bienes materiales, van a sustituirlo eh, por excesos, o sea, es una época de muchos excesos, excesos en la comida, excesos en la bebida, excesos en los gastos económicos, puede haber con las consecuencias que ya conocemos, ¿no? De estos fines de año a veces un poco trágicos, puede haber accidentes, puede haber subida de peso, puede haber enfermedades, borracheras, como decimos en México, deudas que a veces no se pagan a corto plazo y todo esto ante la incapacidad
de brindarse a los afectos que surgen en los vínculos de apego y poderlos expresar de manera amorosa y generosa. Em, entonces, recapitulando, son épocas que nos reconectan con los seres queridos perdidos. Hay quienes empiezan a comparar, a ver, voy a hacer el balance de lo que me pasó en el año y me empiezo a comparar con otras familias que tienen otras circunstancias, pero que a lo mejor desde la percepción del sujeto tienen la prosperidad que ellos no han alcanzado. Puede haber quienes han perdido a la pareja. Sabemos que en esta época las parejas, el vínculo de pareja se ha fragilizado. Entonces, también eso puede traer reacciones de duelo o no tener pareja. El haber querido tener pareja y no lograr establecer un buen vínculo también son de los aspectos que deprimen. eh, Mm, los conflictos que se pueden tener, ya dije, con la familia, pero también con las amistades, tan escasas, ¿no? Las amistades en la época actual y que en esta época puede haber quien lo anhele, pero no ha tenido el tiempo ni quizá el espacio emocional para brindarse a cultivar una amistad. Y también muchas veces viene la noción de que los tiempos de antaño eran mejores, ¿no? Esta situación de, ay, cuando yo era niña y nos reuníamos todos y todos participábamos y esta sensación de que todo lo pasado fue mejor que lo que se tiene, eso tiende a agudizar estas reacciones de duelo. Eh, mm, porque puede ser que se vivan mejor los tiempos pasados porque ya no está presente el padre, la madre, porque los hermanos se han separado, porque viven en partes diferentes, porque ya no se dan estas estas reuniones o porque la salud se vio minada. O sea, de alguna manera sí, sé que estoy hablando de todas estas situaciones de pérdidas, todas estas situaciones que pueden hacer sentir al sujeto menoscabada su autoestima por fracasos, por frustraciones, por lo que ha querido lograr y no ha podido, por el mm. cariño que siente que no tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues lo siguiente que yo quizá quisiera mencionar es qué podemos hacer para hacerle frente a estos momentos de duelo, pero no sé si valdría la pena aquí detenerme y antes de cerrar, hacer un comentario sobre las opciones que podemos tener frente a estas reacciones de depresión y de duelo. Mm, mm. Sí, sí, sería interesante. Claro, igual también podría, doctora Vanessa, continuar para ir haciendo un cierre y dejamos una pregunta entonces De para todos. acuerdo. De acuerdo, yo pensaría que nadie de nosotros estamos exentos a las pérdidas a lo largo del año, a las frustraciones, a algunos fracasos, pero no se trata de llegar al fin de año a hacer un recuento de las dificultades y de las pérdidas, sino de encararlo tratando de sobreponernos a las dificultades y a lo que en esta época se va a reavivar. O sea, el tenerse que poner de acuerdo, organizar actividades, organizar cosas en familia implica un esfuerzo que se tiene que hacer y hacerlo de una forma procurando que no sea conflictivo, pero también es importante que esta época, más allá de si profesamos alguna religión o no, nos permita conectarnos emocionalmente con las personas a nuestro alrededor, darnos la oportunidad de crear un espacio para la vida espiritual. Y la vida espiritual, insisto, no me refiero a lo religioso, me refiero a lo afectivo, a encontrarse con lo que es sagrado para cada quien. Creo que es algo que se ha perdido mucho en esta época, ¿no? Estamos en una época Mm, de desacralización de la vida misma. La guerra nos está topando con que ya ni la vida de un inocente tiene valor ni se le considera sagrada, pero que nosotros podamos darnos el espacio de detenernos e identificar qué es eso que nos resulta sagrado. Un vínculo de apego debe serlo, pero bueno, Mm, en donde predomina el aspecto de los afectos positivos y el cuidado y las atenciones hacia las personas, y también la posibilidad de comprometernos con quienes están a nuestro alrededor y de comprometernos nosotros afectivamente con la intención de ser mejores personas. Más allá de hablar de en qué fracasé, ujú, ¿qué puedo hacer para ser un poco mejor el siguiente año? Y proponérmelo para tratar de trabajarlo y ejercitarlo todo el próximo año, para ser mejor interpersonalmente. ¿Cómo puedo ser mejor para brindarme a quienes están a mi alrededor, ¿no?
y que el Mm, cierre de año sea una oportunidad justamente para proponernos eso. ¿Cómo puedo ser yo mejor para también ayudar a mejorar el futuro, a mejorar las condiciones y las relaciones con otros y a crear un ambiente más de mayor salud emocional y de mayor salud mental? Que nuestros inventarios y la balanza anual nos permitan también tratar de ser más generosos afectivamente. No estar mm, viendo qué me dan y a ver si me dan, yo doy y si no me dan, yo tampoco regalo nada, sino buscar la manera de ser más generosos con los demás, abrirnos también a lo que los otros pueden ofrecer. mm. Exacto. Estamos muy en horario, pero gracias, Vanessa, una presentación muy interesante porque podemos entender los duelos, como se dice, no solo de un ser amado, también hay duelos de roles, hay duelos de pérdidas materiales, hay duelos, como bien decías, ¿no? De lo que nos hubiera gustado frente a lo que es. Y me parece que es interesante entender esto como un proceso, ¿no? Como un proceso que lamentablemente en esta sociedad que a veces decimos líquida, rápida, pareciera que no hay tiempo para estos procesos de duelo que son tan, pero tan importantes y que tenemos que acompañar, ¿no, Zuleima? Así es. Un solo comentario más, Zuleima, Mm, discúlpeme. Los duelos, cuando uno se mete en un proceso de duelo, muchas veces nos alejamos de quienes están a nuestro alrededor. mm. Entonces, bueno, también considerar eso, que claro, todos tenemos derecho a hacer nuestros duelos, a tomarnos el tiempo que necesitamos, pero que no se nos olvide cuidar nuestros vínculos, porque si no, al rato también esos los vamos a perder. No sé si me explico. Se pueden ver Sí. lastimados. Claro que sí. De hecho, Zuleima, tenemos una pregunta interesante en relación a lo que dijo Vanessa último, ¿no? Sí, y tengo unos mensajes que quiero dar que les saludan desde México, desde Valencia, España, Olga Jiménez, desde México, Macamietea, desde México, Charol Cortés, desde Colombia, Santa Marta, José Martínez Sánchez también nos está enviando saludos desde México. Entonces, gracias por estos mensajes que sé que nos los comparten con mucho amor. Y también a Rosy Miranda, un saludo muy especial. Y la pregunta que queremos entonces condensar en una palabra o en una frase bastante cortita por el tema del tiempo, y es, ¿qué podría ser entonces diferente procesar o vivir este duelo, elaborar este duelo ahorita en este tiempo, desde una mirada desde la teoría de la pena? Sí, Sencilla la pregunta, ¿no? empieza. Sencilla la pregunta para terminar. Tienen un minuto cada uno. Sí. ¿El que quieres? Luciana, ¿Puedo dale, te empezar? Sí. escuchamos. Obvio. Sí, yo creo que una cosa que, bueno, intentando ser bien rápida, Mm, es diferente pensando en esta perspectiva relacional, es la posibilidad de la continuidad de este vínculo, ¿no? Pero eh, de una forma segura, que esta persona que nos ha dejado, ¿no? Que pueda seguir con nosotros siendo una base de seguridad. Entonces me mm, parece, por ejemplo, muy lindo, ¿no? Lo que la doctora Vanessa cuenta de las celebraciones para los fallecidos, ¿no? Y que llamamos de fiesta, pero sabemos que es algo muy, muy profundo, ¿no? Y me parece que es una oportunidad muy potente de elaboración, ¿no? De poder mantener esta relación, ¿no? Estar de una otra forma transformando esta relación y honrando, ¿no? Nuestros mm, fallecidos. Y entonces yo creo que poder mantener ese vínculo, entonces, por ejemplo, cuando Sebastián hablaba, esta persona que cumple la función de mejorar nuestra autoestima. mm, Podemos preguntarnos, ¿qué mi padre me diría hoy? ¿No? Sobre eso, ¿no? Y poder mantener esa conversación. No hace falta dejarnos esa relación, pero mantener de la forma que es posible hoy. Entonces, mm, eso me parece que mm. Gracias, es algo que Luciana. es un diferencial y que nos ayuda incluso en la clínica, Sí. ¿no? Ese Poder sentido de sostener el pregunta. dolor, ¿no, Luciana? En esto que decís y en esto que hicimos del proceso, poder sostener el dolor. El Sostener el dolor dolor, sí, es inherente a la pérdida y es, a veces dicen, la medida del amor en gran Va- lectura, ¿no? El dolor va- como medida del amor. y pusimos a traducir en tiempo real a Luciana con esa respuesta. perdón. Que te hicimos hablar en español rápidamente, perdónanos. Claro, Ah, no, no. muy bien hablado. Sebastián, Vanessa, también una reflexión final con respecto a esta mirada de la teoría del apego, ¿no?
Sí, Bueno, Sebastián. Vanessa, sí, no, yo creo que es muy necesario pues preguntarnos cómo estamos viviendo el dolor ahora, ¿sí? Creo que hay una individualización cada vez más marcada, más aislamiento, más soledad, y eso nos encuentra, pues, o nos enfrenta más bien a un desafío. Mm, Y es lo que yo hablaba ahorita, la importancia de encontrar espacios para el dolor, encontrar espacios para que podamos mostrarnos vulnerables, para que podamos sufrir con el otro. Porque si finalmente hemos perdido a alguien, pues también es con alguien con el que podemos resolver ese proceso de pérdida. El duelo es inherentemente relacional, ¿sí? Entonces, de esa manera, también es a través de relaciones que lo podremos resolver y que podremos encontrar que ese vínculo se pueda transformar. Entonces, creo que mm. ahí es una apuesta a las relaciones significativas que podamos construir en el mundo, no solamente a través de la psicoterapia, sino también de los otros espacios de socialización que nos Sí. pueden permitir tejer Mm, relaciones seguras, construir una base segura, ¿cierto? Desde sí, la cual seguir sí. trabajándole al dolor. Sí, sostenernos, ¿no? Es decir, a través de lo Con vincular el- también con el otro. Vanessa. Bueno, yo vería que toda esta situación de fin de año nos mete en esta situación de duelo, pero que son oportunidades también para elaborar las situaciones que no están completamente elaboradas, que nos demos la oportunidad de integrarnos con las demás personas, de abrirnos a la convivencia. No necesariamente tiene que ser de una forma, es decir, no tendría que ser de una forma maníaca. La convivencia también puede implicar abrirnos a la posibilidad de recordar juntos aquellos que ya no están y de esa manera transitar juntos el proceso de elaboración de un duelo y, y convivir y acompañarnos. Y si hay algo que cocinar, una cena que cocinar, cocinarla juntos y que no tengamos tanto miedo de hablar de los que ya no están. Muchas veces Mm, se vuelven tabú y como parte de ese proceso light de elaboración al que nos mete nuestro entorno, es hacer una pausa y decir, a ver, podemos recordar, podemos hablar de los que no están, no pasa nada, no nos va a doler más, al contrario, nos va a dar cierto alivio y que también lo veamos como una oportunidad de reconectar con las personas queridas y, ¿por qué no? De que cuando haya rencillas, de cuando haya dificultades, de cuando haya ambivalencias, también las personas se abran a la posibilidad de perdonar. A lo mm. mejor el perdón no se considera un concepto muy psicológico, muy psicoanalítico, pero también debemos aprender a perdonar, a conectar con con las cosas positivas de una relación y dejar ir aquellas cosas que nos pudieron haber lastimado para que las relaciones se puedan reparar. Yo creo que es una oportunidad para reparar las relaciones. En la teoría del apego se habla de que las relaciones nunca están ni las más seguras exentas de momentos de ruptura y de distonía. Dentro de la teoría del apego se habla de que hay que aprender a reparar y las relaciones seguras son en las que puede haber más oportunidades y más posibilidades de reparación. Entonces, que esa posibilidad de reparar los vínculos nos dé el espacio para renovarnos en estos tiempos, ¿no? Exacto, es decir, la ruptura no es ajena a las relaciones. Las Exacto. rupturas y los quiebres, cuanto más segura es el vínculo, es el momento más importante de la reparación. Y lo que decían de esta película Coco, ¿no? Solo sigue vivo aquel que es recordado, ¿no? Y de alguna manera esto que traes, Vanessa, es importante, como a veces para querer que se evite el dolor, ahí lo vamos a decir mejor, no se habla, ¿eh? Y tenemos un minutito, yo solo quería compartir, Zuleima, si me dejas, es una foto. ¿Eh? Ahí no sé si se ve. Aún no, A ver, se tendría que ya ver, pero bueno, si no se ahora Sí. puede. sí. Bueno, es una foto que a mí me pareció muy interesante porque se cree, ¿no? Que el dolor va disminuyendo con el tiempo y lo que me pareció interesante en esta foto es entender que el dolor no cambia. La muerte de alguien implica algo que es, como decíamos, el dolor como temperatura o como termómetro del amor y que en realidad lo que se amplía es el recipiente, los recursos, ¿no? Como lo nombrábamos todos como decía Sebastián, Vanessa también y Luciana, los recursos, el estar con otros, ¿eh? Entonces, entender que el dolor no hay que eliminarlo, hay que darle un poco más de espacio para que pueda estar además de otras cosas, ¿no? Ujú. Qué lindo. Como te digo,
qué programa tan bonito. Y con ese tono que lo dices, ¿sabes qué? Llegamos al final, ¿no, Zuleima? Llegamos Estamos al ahí. final, apareció aquí la comitiva de Brasil, también le enviamos un saludo a Mariana Sarkis, aparece Nelly Cortés desde México también, y por acá nos están dando el feedback que la imagen sí se veía. Sí, allá tengo aquí Bueno, la mezcla de los tonos, acentos de ustedes. muy bien. Bueno, agradecemos, Zuleima, tanto a Sebastián, a Vanessa, a Luciana, por esta presencia, por el tiempo compartido, por la entrega, y nos quedamos con mucho, ¿no? Nos estamos viendo de acá a 15 días, el día 17, digo bien, de noviembre es nuestro próximo encuentro, Sí, sí, lo dije señora. bien, ¿Y y puedo decir algo? por supuesto, Que de este programa nos quedamos con una mirada amorosa. Empezamos y totalmente. ahora nos miramos con amor todos. Porque quizás Probablemente es es un esto, un poco poco. el Sí. objetivo, ¿no? Es decir, el poder mirar no lo que falta, sino también lo que hay, lo que uno construyó. Difícil al principio de un duelo, como lo planteaba también Luciana, ¿no? Salir un poco del dolor para la restauración, eso me pareció interesante. El programa queda grabado en nuestro canal de YouTube como Conversaciones sobre Apego. Gracias a cada uno de ustedes, y esperemos Gracias. vernos antes de fin de año para desearnos, Gracias. porque uno ya quiere decir feliz año, pero todavía falta. Un beso Gracias. a todos y muchísimas Gracias. gracias Chao, que estén Besos. bien. Besos. Mucho por aprecio, acompañarnos. mucha admiración. Cuídense. Adiós. Gracias. Adiós, muchas gracias por Adiós. todo. Chao. Ahí tengo que encontrar el botón para Gracias. terminar. Muchas gracias. Ahí estamos buscando. Y nos despedimos entonces, ¿no, Chao, Zuleima? chao. Sí, señora. Gracias, doctora Vanessa. Gracias, Luciana. Gracias, Gracias, Sebastián. Julie. Y Vanessa, que estuvo por Madrid. Bien. Bienvenida, Vanessa. Bueno, nos Nos estamos vemos. Se viendo cuidan. entonces. Chaito. Chao, chao. 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 Chao.